Empezar diciendo que este ciclo Quo Vadis, que tiene varios años, ha tocado en el Inter-American Institute for Democracy una serie de países. Por eso se llama Quo Vadis, el país y el año. Hemos trabajado Cuba, hemos trabajado Colombia, hemos trabajado Argentina, Ecuador, Venezuela, México, hemos trabajado el Perú, los países de la región. Y hoy toca Quo Vadis Bolivia 2024, que básicamente pregunta a los nacionales del país en cuestión, a los bolivianos, y aquí todos los expositores son y han sido bolivianos, ¿a dónde va Bolivia? Pero para saber a dónde va Bolivia, tenemos que saber dónde estamos. ¿Dónde está Bolivia? Y eso es lo que hemos escuchado hoy día en la presentación de extraordinarios representantes de la sociedad boliviana, académicos, empresarios, políticos, periodistas, militares, trabajadores, hombres y mujeres de Bolivia que han coincidido en, primero, que Bolivia es una dictadura. Es una dictadura porque en Bolivia no hay ningún elemento esencial de la democracia. No hay libertad de prensa, no hay libertad económica, porque hay presos políticos, como se certifica, más de 300 presos políticos, porque hay persecución política judicializada, no hay separación e independencia de poderes, la manipulación del legislativo y del judicial por parte de la dictadura es habitual, hay un destrozo total de las instituciones, no hay Estado de Derecho, y en esas condiciones no hay ninguna posibilidad de que existan elecciones libres, limpias y justas como expresión de la soberanía nacional que se manifiesta con el sufragio universal. Porque, entre otras cosas, en Bolivia han hecho desaparecer el voto o el sufragio universal, que está fundado en el hecho de que todos los ciudadanos somos iguales, y a partir de la imposición de la Constitución del Estado plurinacional, que institucionaliza la dictadura, que es la base legislativa de la dictadura, hay bolivianos de primera y bolivianos de segunda. El voto en el área rural vale más que en el área urbana. Se elige un diputado en la zona del Cocalera, del Chapare, con 25.000 votos, y para elegir el mismo diputado en las zonas urbanas se necesita 4 o 5 veces más. O sea, Bolivia es una dictadura. Pero el segundo elemento es que no es una dictadura nacional. Este no es un proyecto boliviano. Bolivia es una dictadura satélite del sistema del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que bajo jefatura de Cuba tiene como dictaduras en las que se ha expandido a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua y tuvo al Ecuador. O sea, nada de lo que pasa en Bolivia es la creación inteligente de bolivianos pensando en Bolivia. Es la imposición de mecanismos transnacionales probados en otros países, en otros pueblos y con otras víctimas que se repiten en Bolivia y que se llama terrorismo de Estado, aplicado hace 65 años en Cuba, aplicado durante todo este siglo en Venezuela y aplicado en Bolivia progresivamente desde la terminación y del golpe de Estado del 17 de octubre del 2003 y legalizado en términos de constitución con la suplantación de la República de Bolivia y la imposición con masacres sangrientas, con falsificación de resultados electorales y con alta traición a la patria por la oposición que en ese momento tenía mayoría en el Senado y que pudo parar el hecho cuando impusieron la Constitución del Estado plurinacional. Les quiero recordar que la masacre de las Américas, por la cual el régimen dictatorial de Bolivia está señalado como responsable por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se produjo cuando ciudadanos en Santa Cruz defendían la República para que no se imponga la Constitución del Estado plurinacional. Y en el mismo tiempo se produjo una masacre en Cochabamba, se produjo la masacre del Porvenir en Pando, donde fue llevado preso el gobernador de Pando, porque el gobernador Camacho de Santa Cruz no es el primer gobernador preso. El gobernador de Pando
Leopoldo Fernández estuvo preso más de 12 años y solo salió preso cuando entró el gobierno que tenía que ser transitorio de la señora Áñez. Entonces, esta es una dictadura transnacional, una dictadura satélite de la que hay que esperar que repita, como que está repitiendo, todas las fórmulas ya practicadas e importadas por Cuba y Venezuela. Pero además de eso, Bolivia es un narcoestado. Un narcoestado se define como aquel país en el cual los miembros del gobierno, en uso de sus potestades de gobierno, participan en alguna etapa del narcotráfico. Y las federaciones de productores de coca y de cocaína, de las cuales es jefe vitalicio Evo Morales, son el partido político más importante de Bolivia, el único, el Movimiento al Socialismo. ¿Qué más participación del narcotráfico puede haber? Que han utilizado el poder político en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial para cambiar todo el sistema de lucha contra el narcotráfico, para llevar adelante la expansión de los cultivos ilegales de coca y convertir a lo que es hoy día Bolivia, que además de ser productor de cocaína y exportador de cocaína, es un centro de protección de los narcotraficantes a nivel internacional. Y ustedes tienen escándalos como el del uruguayo aquel que ha vivido por años en Bolivia, o como el del hijo del Chapo Guzmán, que se estrelló en un avión en Santa Cruz porque estaba aprendiendo pilotaje. O sea, Bolivia es un narcoestado. Y en esas condiciones, siendo un narcoestado y una dictadura satélite del sistema cubano, venezolano, del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, ¿qué resultado se puede esperar? Crisis. Cuba y Venezuela, países miserables. Venezuela era el país más rico de América Latina al empezar este siglo. Y lo tomó Cuba bajo su control y en vez de igualarse al nivel de Venezuela, igualaron a Venezuela como un estado miserable que hoy día disputa cuál es más miserable, si Cuba o Venezuela. Entonces, la crisis que sufre hoy día Bolivia no es sino resultado de la destrucción de la democracia, de la aniquilación de la libertad y de la suplantación de aquello por un sistema de dictadura narcoestado satélite, dependiente, que ha llevado a Bolivia a ser un país ocupado y a entregar todos sus recursos naturales. El litio acaba de ser entregado a Irán, a Rusia, a la China. Los chinos hacen lo que quieren en Bolivia con los recursos mineralógicos, la producción de oro y otros minerales a partir de sustancias prohibidas y controladas. La flora y la fauna boliviana está siendo devastada. Bolivia es un país ocupado. Un país que además, en la expresión de la crisis, tiene crisis económica, social, política, crisis de soberanía. Y todo esto con un grupo de cómplices importantes que se hacen llamar todavía hoy día oposición. El concepto de oposición funcional que yo he aportado a la ciencia política en este siglo para describir la oposición que no tiene ánimo de tomar el poder, porque la definición politológica de oposición es el grupo de minoría que participa en política para tomar el poder. La oposición que no quiere tomar el poder, que simplemente acompaña, encubre y trata de legitimar un poder que tiende a ser absoluto para disfrazarlo de democracia, que es una dictadura, es una oposición funcional. Una oposición de mentira, una oposición corrupta, una oposición de celestinaje que se ha fabricado en las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, en su momento en la del Ecuador con Correa. Entonces, en estos elementos que describen la realidad, Quo Vadis Bolivia 2024. Primero, a la miseria como Cuba y Venezuela. No se va a arreglar ninguna de las situaciones de crisis porque no hay cómo. Bolivia ha dejado de ser un país exportador y solamente en el primer trimestre de este año tiene un déficit en la balanza comercial que llega casi a los $1.000 millones. O sea que importa más de lo que exporta. Y lo que importa no tiene con qué pagar. ¿Por qué va a mejorar la economía? ¿Por qué van a aparecer los dólares? ¿Por qué mañana van a aparecer productos de primera necesidad que tengan menor precio? Porque el narcoestado lo que ha hecho
con la agropecuaria, con la agricultura, con la industria nacional alimentaria sobre todo, ha sido liquidarla para permitir que el narcotráfico funcione, porque el narcotráfico es un círculo. Coca, cocaína, exportación de la droga, pero ¿cómo vuelven a meter el dinero a Bolivia para que el círculo funcione? Con contrabando, con importaciones, porque el sistema financiero del tamaño de Bolivia no les alcanza para meter casi 4.000 millones de dólares y reabastecer el círculo. Y para eso importan tomate, importan cebolla, porque los electrodomésticos ya no fueron necesarios. Han liquidado la producción nacional. O sea, el Quo Vadis Bolivia primero va camino a Cuba y Venezuela. Y lo próximo que vamos a ver en Bolivia, hoy día estamos viendo marchas, bloqueos, gente que reclama dólares y reclama precios, vamos a ver bolivianos yéndose. Cuba ha perdido en los 65 años de dictadura cerca del 50% de su población. Y Venezuela tiene 8 millones de expatriados, que representa cerca del 20% de su población. Ahí va Bolivia. El segundo elemento, va a unas elecciones en dictadura. Mucho se habla de las elecciones, de la unidad, de los procesos. Son unas elecciones en las cuales la dictadura tiene todo programado, incluido el show de división entre Evo Morales y Arce Catacora, que en algún momento se va a componer o no se va a componer dependiendo de lo que quieran hacer para seguir controlando el resultado de una elección en la cual el padrón electoral está adulterado, en la cual no hay posibilidad de autoridades independientes a quien se le puede reclamar, y en la cual la oposición puede repetir el vergonzoso acto criminal que hizo el año 2020. Si el año 2020, cuando Bolivia tenía unas elecciones en las que podía avanzar para salir de la dictadura, la preferencia del MAS y de todo el sistema dictatorial era del 25%, no llegaba al 20%. Y van a la elección con una oposición dividida y terminan ganando en primera vuelta con el 56%, con toda esa oposición, incluido el gobierno de Yanine Áñez, reconociendo que la dictadura había ganado antes de que se terminen de contar los votos. Y con toda esa oposición, que no puso delegados de mesa ni control electoral, y que después no permitió y no quiso que se haga una revisión del fraude electoral del 2020. Esa es la elección del 2025 que nos espera, con 10 o 12 candidatos de una llamada oposición que no existe, con un padrón electoral adulterado y con un mecanismo de publicidad sostenido internacionalmente para decir que han vuelto a ganar. Y entonces seguirle echando la culpa a cualquier tipo de factores para cubrir la creación de miseria que hacen y que es parte de su sistema, porque cuanto más miserable sea el pueblo, más depende del poder central. Cuanto más miserable es la gente, más poder concentra la dictadura. Al principio puede definir sobre cómo te educas, puede definir por tu pasaporte a dónde viajas, por tu carnet de identidad, pero cuando hay hambre define qué vas a comer. Y después de empezar a definir qué vas a comer, define qué van a hacer tus hijos y se acabó. Miren Cuba, miren Venezuela. Entonces ese es el camino, y cuando hablamos de elecciones en dictadura estamos hablando de una situación en la que no hay salida, y no hay salida porque la oposición funcional de Bolivia no tiene cura. ¿Quién va a salvar a Bolivia desde la oposición funcional? Mesa, que fue socio de Evo Morales en el golpe del 2003, ¿lo va a hacer Doria Medina o lo va a hacer Quiroga, que le entregaron a Evo Morales la Constitución de la República de Bolivia el año 2008 con un acuerdo, fabricando y falsificando una ley que hizo que la Constitución del Estado Plurinacional se redacte en un comité de ese Congreso donde el Senado estaba controlado por Doria Medina y por Quiroga? Porque la Constitución que mandó la Asamblea Constituyente de Oruro al Congreso no tenía ni Estado plurinacional ni elección ni reelección inmediata, y se la dieron Quiroga y Doria Medina. ¿Quién va a representar la oposición el próximo año? La gente que ejerce cargos públicos hoy día, alcaldes o gobernadores que están vinculados y haciendo negocios y corrupción con la dictadura, y que están ahí porque la dictadura los tolera, no por otra cosa, porque tienen acuerdos. Dicho esto, el país avanza a un proceso de confrontación nacional
que habría que evitar tratando de unificar lo que es el mensaje para evitar esta hecatombe que no tiene fondo. 65 años de dictadura en Cuba y siempre hay para peor. Ya hemos tocado el fondo, mentira, no hay fondo en esta materia. Y los países no desaparecen, pero la miseria avanza. La dependencia avanza, la violación de los derechos humanos, el terrorismo de Estado, eso avanza. Lo que yo creo que hay que hacer, y con esto termino, es estar conscientes de que en todo este marco de referencia, en esta realidad objetiva en el que las condiciones son totalmente negativas, la única manera de recuperar el país es recuperando la democracia y la república. Y que la verdadera oposición que existe y que se tiene que formar, se tiene que concentrar en ese mensaje. Este no es un tema de derechas o izquierdas, este es un tema de existencia nacional, porque lo que puede pasar en el camino como un país como Bolivia a partir de la confrontación nacional es la disolución nacional. Entonces la unidad es una unidad en torno a la recuperación de la república y a la recuperación de la democracia, que se hace en ejercicio del poder con lo que la señora Yanine Áñez no quiso hacer. Un decreto supremo de un artículo, una decisión judicial de un artículo que vuelve al país, a la República de Bolivia, porque todo lo que han hecho son actos criminales, nulos de pleno derecho, falsificaciones probadas y actos de masacre sangrienta y de violencia para imponer un Estado plurinacional que no es sino un satélite de las dictaduras del socialismo del siglo XXI.